Porque ella no lo trae. No se puede. Muy inquieto, Inquieto. Como todo niño, pues. No es posible. Yo ese día no va porque no estaba frío, pues no lo quise dejar. A veces los niños están muy mocosos en clase y se enferman así. No quedó bien. ¿Está bien así? Sí. Bueno, es un tema corto, probablemente sea el último tema, vamos a ver de cuántos grupos salen, porque de ahí tienen que exponer también, ¿no? ¿Sí o sí? ¿Ah? Sí, sí. No puedo. Sí. Usted ya que lo Tienen que exponer. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la anestesia pediátrica. ¿Ya? Entonces, al igual que las distintas especialidades que hay han tenido que, silencio por favor, subdividirse, no vaya la redundancia, en subespecialidades para manejar un área específica de la parte quirúrgica. Lo mismo la anestesia ha evolucionado y ha tenido que subdividirse en esta rama que es la anestesia pediátrica. ¿Ya? Y no solo esta, ¿no? Antes la anestesiología era una sola. Entonces ahora, hoy en día en la actualidad, hay anestesia o anestesiólogos que manejan solo la parte de cirugías cardíacas, por ejemplo. Hay anestesiólogos subespecialistas en manejo de neurocirugía. Hay anestesiólogos subespecialistas en manejo de pediatría, ¿no? Entonces ya sí, se han creado varias subespecialidades y una de estas es la anestesia pediátrica. ¿Para qué? Para llevar, por supuesto, un mejor manejo de los pacientes pediátricos, un mejor manejo anestésico y disminuir así también las complicaciones. Porque hoy en día hay cirugías bastante complicadas. Por ejemplo, la semana pasada que hubo Operación Sonrisa, hubo a la vez una campaña de cirugía, como un congreso de cirugías pediátricas, pero de patologías quirúrgicas complicadas, ¿no? Vinieron, al ser un congreso había invitados de, no sé si de Argentina o de Chile, cirujanos pediatras de Argentina o Chile, especialistas en el área urológica. Y esta niña que, no estuvo yo en la cirugía, pero me comentaron, era una niña que genéticamente era mujer, ¿ya? Pero no tenía vagina. ¿Sabes qué? Sí, tenía cloaca. No, la cloaca es otra cosa. tenía. No tenía. Hermafroditismo. No tenía. Lo que no tenía era como una amnesia. No tenía la salida de la vagina. Tenía un solo orificio, pero no es cloaca. El cloaca es cuando esa salida está mezclado con el ano. Pero igual lo tenía. No tenía. No estaba bien la vagina. O sea, no estaba unido. Lo que vos dices es que estaba unido. Entonces esta niña no tenía vagina, tenía uretra. Entonces por ahí sí orinaba, ¿no? Pero no tenía vagina como tal. Y ya estaba entrando en la época de la adolescencia, porque creo que ya tenía como 11, 12 años. ¿Ya? Pobrecito. Entonces, pero cualquiera no lo puede hacer, ¿no? Y tal vez los padres no tenían los recursos para ir afuera a hacer la cirugía, pero uno de los cirujanos pediatras que tenemos tiene contacto con otros cirujanos de afuera y prepararon este congreso y prepararon también a la paciente. Y lo que hicieron fue formarle una vagina para que posteriormente ya va a menstruar, para que menstrue por ahí en el futuro pues en su vida adulta para que pueda tener actividad sexual e hijos, ¿no? Sí. Entonces, pero así como van cambiando, ¿no? Y se va dando un tratamiento quirúrgico a estas patologías tan complicadas, también no cualquier anestesiólogo va a hacer un adecuado manejo de este paciente. Porque yo, por ejemplo, soy una anestesióloga en general, Sí. veo de todo un poco. Pero siempre va a ser mejor un anestesiólogo pediatra para este tipo de cirugía compleja, ¿no? Porque la cirugía duró como 12 horas. ¿Y cómo resultó? Fácil. Hasta donde me dijeron estaba todo yendo bien. No tenía batería en canal, pero no tenía ventana. No tenía ni el canal. O sea, había un solo orificio y por ahí orinaba y se suponía que por ahí también era su conducto vaginal. Pero como ella no menstrua ni nada, Pero tenía. uno solo. Normalmente tenemos dos, ¿no? La uretra que está bajito y abajo la vagina.
aquí, ella solo tenía uno más. ¿No? Entonces, ¿Y la- fue realizada en el japonés igual la cirugía? Sí, con el mono. Wow. Pero con cirujanos Ujú. de Chile, creo, Argentina, algo así. Ujú. Anestesia general. En general. Fue anestesia general. Y no solo eso, sino por ejemplo lo que dice Bruna. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando era residente vi el cirujano pediatra que tiene el hospital, hice una paciente que sí tenía cloaca. La cloaca, ¿cuál es la diferencia? Que todo desemboca igual por un orificio, pero también incluido en las heces fecales. Es un solo orificio por donde orina y hace popó. Entonces, esa es una patología mucho más complicada porque hay mayor riesgo de infecciones para el paciente. Entonces, yo conocí a una paciente cuando yo estaba haciendo la residencia, ya creo que era como su quinta o sexta cirugía. Actualmente la paciente creo que ya tiene 17, 18 años. Y gracias a Dios ya está totalmente cerrado, tiene su orificio, su recto, ¿no? Su ano, Ujú. su uretra y su vagina, todo por separado. Pero no ha sido cosa de una sola cirugía. Esa niña ha recibido como 20 cirugías, si no es más, en toda su vida, desde que nació hasta su, qué sé yo, sus 8, 9, 10 años. Si no es más, y eso que más, 30 o más cirugías ha recibido. Pero ha sido un proceso largo, ¿no? Por ejemplo, ella como no tenía un solo orificio de entrada, ¿qué le hicieron? Una colostomía, para que todas las heces fecales vacíen acá y así evitar que tenga infecciones urinarias que puedan afectar luego los riñones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella en Bolivia creo que es la primera cirugía de cloaca que se pudo recuperar. En otro, no. Entonces, todo va evolucionando y también la anestesia tiene que ir evolucionando. ¿Ya? Es importante que no pensemos que un niño pediátrico es un adulto pequeño. Ujú. Tiene muchas diferencias desde anatómicas, fisiológicas y todo eso, que debemos conocer, ¿no? Y no considerar a un adulto, a una paciente pediátrica como un adulto chico. No lo es. Ahora, ¿cuál es uno de los objetivos de la visita preanestésica? ¿Ya? Si el niño está en una etapa de lactante menor, lactante mayor, que es un niño menor de 2 años, ¿no? Obviamente no vamos a tener ningún tipo de relación con él, porque no nos va a comprender a nosotros, ¿no? Ni siquiera va a querer mirarnos. Entonces, en la evaluación preanestésica nos enfocamos a dar información a los padres sobre cómo va a ser la anestesia, cómo va a ser más o menos parte de la cirugía, ¿no? Explicarle las complicaciones, las indicaciones que yo quiero que él cumpla antes de la cirugía y por supuesto preguntarle todas las patologías que él tenga para yo tomar en cuenta, ¿no? Y decidir la mejor conducta anestésica para ese niño. ¿Ya? Pero ya los niños lactantes, los niños en edad preescolar de 3, y eso los de 3 años de edad todavía no pueden comprender muy bien, ¿no? Las cosas. De 4 en adelante, sí ya hay que tratar de entablar una relación, ¿no? Médico-paciente, ¿para qué? Para que el niño nos conozca ya previamente la cirugía, para que el día de la cirugía no sea un trauma para él. Si para uno que es adulto, generalmente es cierto, y los que han pasado por quirófano, saben que se siente una ansiedad, un temor a, no sé, a algo, entrar a operarse, peor un niño. Tomando en cuenta eso que habla aquí, por ejemplo, de la dramatización y demás, normalmente no lo hacemos, ¿no? Porque no hay el ambiente, porque no hay el tiempo, pero en lo posible hay que tratar de explicarle claramente al niño cómo va a ser su anestesia, ¿no? Y parte de la cirugía. O por lo menos, qué es lo que él tiene que hacer. Por ejemplo, decirle este día, vos vas a venir con tu mamá, pero vas a tener que dejarla, vas a estar con nosotros, te vamos a cuidar, te vamos a mostrar unos videos, unos dibujos, ¿no? Y tratar de familiarizarnos con el paciente. Que eso es lo bonito que hacen Operación Sonrisa. Por ejemplo, tu compañera que fue, ¿no ves esa semana? Sí, Habían globos, había sí. muñecos, dibujos, todo. Entonces ellos preparan al niño.
desde los pasillos de afuera, ¿no ves? Sí. Todo estaba adecuado, con cuadros, con juegos, todo, y eso es y los niños pues se distraen y no se dan cuenta de ese momento que usted lo está separando de su mamá para ir a una cirugía. Entonces, eso sería lo ideal hacer en todos los hospitales, ¿no? Pero lastimosamente nuestra realidad es distinta. Entonces, en lo posible hay que tratar, por lo menos, de que el niño nos conozca, ¿no? Y explicar. Los tipos de anestesia, estos sí son los mismos que para un adulto. Local, regional, general. Se los voy a preguntar, ¿no? Por ahí le pregunto las mismas preguntas, pero le digo para el adulto y para niño, la respuesta va a ser la misma. No se vayan a confundir y decir, ¿y qué era acá? ¿No? Es los mismos tipos de procedimientos que se le hacen a adultos, se le puede hacer a un niño. A los de Operación Sonrisa le dan general, ¿verdad? ¿Cómo? Le dan general a los de Operación Sonrisa. Sí, porque ellos hacen cirugía Ajá. de labio Ajá. leporino, paladar hendido. Y sí o sí tiene que ser con general. Pero otro tipo de procedimiento, por ejemplo, una fimosis, ¿alguien sabe qué es una fimosis? Sí. Por ejemplo, una fimosis, o sea, va a depender de la edad del niño para hacerle una sedación por el suelo, ¿no? Y una anestesia requerida. Si es un niño muy pequeñito, de meses, un año, no va a tolerar una sedación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Anestesia general inhalatoria, primero, hasta que se duerma, solo gas, seguramente, y luego hacer la anestesia requerida. Eso se llama anestesia combinada. ¿Ya? Ahora, no se olviden que todo paciente pediátrico, ¿no?, que esté sano, ¿qué hace? Se considera dos. Si este niño que se va a operar de una fimosis resulta que es asmático, ¿qué hace? Hacer bien. Ahora llega No, tres. 3 también. Ahora llega un paciente que tiene una de 3 años que tiene una apendicitis, ¿ya?, que es asmático, pero justamente hizo frío, volcó al sur de Santa Cruz y llegó con una crisis asmática, hipoxémico, desaturando, no puede respirar. ¿Qué hace ese día? 3, 4. 4. ¿Ya? Entonces, y volvemos a lo mismo. Si está incapacitado, es 4. Si no está incapacitado, pero este niño es diabético, tiene asma, pero está controlado, es hasta 3. No está incapacitado, entonces en eso no se confunde, ¿ya? Si les pregunto eso en el caso clínico, me dicen ¿qué era? Pero tiene asma, tiene diabetes y resulta que tiene alguna enfermedad endocrina más, ¿no? ¿Qué hace él? Si está estable, es 3. Si está incapacitado, es 4. ¿Ya? No se olviden eso. La historia clínica o la hoja de anestesia, la hoja de la evaluación preanestésica, perdón, se debe llenar igual que en el adulto, ¿no? Anotando todas las cirugías previas, ¿no? Anotando si es diabético, si es asmático, ¿no? Tenemos que tener el informe de cada especialista, ¿no?, de lo que ha anotado en la última evaluación clásica, ¿ya? Según dice el riesgo, el grado de riesgo y la edad del niño, hay que revisar las pruebas que sean necesarias. Creo que todo niño, al menos nosotros decimos en el hospital, los niños valen oro, porque son pacientes que están comenzando a nacer, ¿no? Entonces se los debe cuidar con todo, como si fuera un familiar de uno. Entonces, si yo sé que este niño, ¿no?, por ejemplo, un caso que tuvimos, había un bebé que tenía 3 años, llegó a la consulta de anestesia y tenía antecedente de que la mamá decía que la anterior cirugía que le habían hecho había tenido una reacción alérgica al ceborane.
algo que es bastante raro, no suele ocurrir. Entonces, busqué y sí decía ahí alergia, entre comillas, o interrogado al ceborano. Entonces, viene porque ahora sí le iban a hacer la cirugía. Lo que le hicieron en ese entonces era un estudio bajo anestesia general. Entonces yo le digo a la mamá, si su hijo es alérgico debemos, o mejor dicho, debemos corroborar o descartar si efectivamente tiene esta alergia, ¿no? Porque si tiene alergia al ceborane, nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer la anestesia, ¿no? Porque el ceborane se usa en casi todos los niños, es el hipnótico inhalatorio de elección para todos los niños. Entonces, ¿qué le dije a la mamá? Vaya donde un alergólogo. Fue. El alergólogo, no sé ni dónde era, no me acuerdo ni de sello, decía que no podía tener alergia a los medicamentos, que tenía una urticaria, un dermografismo, ¿no? Que se le toca y se le enrojecía la piel, que no era alergia. Entonces yo le dije, mamá, aquí el anestesiólogo puso eso. Yo no puedo, porque el niño estuvo en contacto con este medicamento y presentó ese rash alérgico, se puso rojo entero. Entonces yo no puedo, yo tengo que confiar en la palabra de mi colega que lo vio y no en alguna persona que no estuvo presente cuando él presentó. Vaya a otro alergólogo. Volvió donde el mismo, y el mismo igual no le hizo caso. Esta vez me mandó un informe donde decía que no era así, que no tenía esa tal alergia. Entonces yo le expliqué a la mamá los riesgos, ¿no?, que podían presentarse. Imagínense que hubiera hecho un shock anafiláctico, ¿no? Porque generalmente cuando hay una primera exposición, a veces la reacción alérgica no es tan brusca. Cuando a veces hay una segunda exposición, a veces puede desencadenarse una liberación de vitamina grave, que puede llevar al paciente a un shock anafiláctico. Le expliqué a la mamá y la mamá esta vez recién buscó otra opinión. Incluso creo que se tuvo que ir hasta Cochabamba, porque ya le habían hablado de un alergólogo que era bueno. Y le había pedido una muestra del ceborano, entonces tuvimos que proporcionarle una muestra. Y efectivamente el niño sí era alérgico. Ya volvió con un informe, con un test alérgico completo. Y resulta que no solo era alérgico al ceborano, sino al látex. Los guantes que se usan normalmente en quirófano no tienen látex. Entonces hubiera desencadenado una alergia severa durante la semana. ¿Qué tuvimos que decirle a la mamá? Cómprese sus guantes porque no podemos usar los guantes que hay en el hospital. Tuvo que comprarse guantes de nitrilo, preparar el quirófano, que no haya ningún polvo, ni talco, ni nada volando en el ambiente durante 24 horas. Y recién operarse. Entonces, no hay que minimizar las cosas con los niños, ¿no? Los niños valen oro y hay que cuidarlos. Entonces, pero para que el padre entienda, hay que explicarle las consecuencias, porque a veces ellos mismos minimizan y piensan que no va a ocurrir nada. Entonces, ellos mismos hay que explicarle la gravedad de lo que puede ocurrir. Y bueno, en fin, si realmente no tienen las condiciones, pues ellos tienen que aceptar y firmar, ¿no?, que el niño probablemente pueda complicarse con esto y ellos decir, ya, me voy a arriesgar. Que a veces suele ocurrir también, ¿no? Pero hay que tratar, como dice aquí, pedirle todas las pruebas necesarias que el niño o que el padre pueda pagar, ¿no? ¿Qué más? Esto es algo que, por favor, sí se los voy a preguntar, quiero que lo noten, saquenle foto y quiero que se vayan con esto claro. Cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de que toman leche, ¿ya? La leche materna se considera un líquido claro. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser de fácil digestión. Por lo tanto, si un niño tiene menos de 6 meses, si ha tomado leche materna, solo tiene que tener 2 horas de ayuno. Si ha tomado de 6 a 30, si tiene de 6 a 36 meses, 3 horas de ayuno, y igual mayor de 36 meses, 3 horas de ayuno, si ha tomado agua o leche materna. Ahora, si resulta que este niño que tiene 2 años toma leche de fórmula, la leche de fórmula, la que se da en mamadera, se considera
un alimento sólido. Es lo mismo que si comiera su arrocito, su carnecita, su papita, va a ser de difícil digestión. Por eso es que necesita más horas de ayuno si ese bebé o ese niño lactante ha tomado leche de fórmula. ¿Ya? Y eso es muy importante preguntarle a las madres para darle la indicación correcta de cuántas horas de ayuno debe hacer este bebé para evitar la broncoaspiración durante la cirugía. ¿Ya? Ahora, como me preguntaba un compañero del otro grupo, si es una cirugía de emergencia y ha tomado su leche, ¿qué se hace? Lo mismo que en los adultos, medidas antieméticas, metoclopramida, ranitidina, ¿no? Usar relajantes que puedan actuar rápido como la succinilcolina para que yo pueda intubarlo lo antes posible, ¿no? Otra cosa que se puede hacer, no sé si lo dije la anterior vez, que cuando ponemos la inducción, que es analgesia, hipnosis y relajación, después de la analgesia se puede meter una sonda nasogástrica, sino orogástrica, vaciar el estómago y retirarlo. Tenemos que hacerlo después de la analgesia, ¿por qué? Porque el niño ya va a estar un poquito borrachito. Porque, a ver, inténtele meter una sonda a un niño usted en la nariz, ni a patada. Entonces tiene que estar ya algo mareado para no darse cuenta. Entonces, meterle la sonda rapidito, aspirar, sacar y pasarle la hipnosis y la relajación e intubarlo lo antes posible. Pero siempre se le debe advertir al padre que sí, siempre va a estar presente el riesgo de que, pese a todas las medidas que se tomen, haya una broncoaspiración. Yo hasta los asusto. Si es una cirugía programada, yo los asusto. ¿Por qué? Porque hay padres que mienten. Dicen, no tomó nada, no comió nada, ¿no? Por lo tanto, si nos dicen no comió, uno hace todo normalmente. No le pone metoclopramida ni ranitidina. Que resulta que cuando estamos durmiendo empieza con las náuseas, ya el niño dormido, relajado, usted hay que darle la vuelta inmediatamente y botan arroz, botan pollo, botan todo. Y es que a veces los padres, como uno no les hace entrar en razón de las complicaciones, a veces ellos lo minimizan. O para que la cirugía no se suspenda, dicen, no comió nada, doctora. Pero yo los asusto. Cuando yo voy a consulta, es importante porque esto puede ocurrir si usted no lo vigila y él come algo o usted llega algo. Entonces, es importante explicarles bien a los padres. Ahora, la premedicación, ¿no? Va a depender del anestesiólogo y de la urgencia que tenga el cirujano para operar. Hay cirujanos que ya nomás quieren que lo pasen al niño y operar ellos. Lo ideal sería que a todos los niños se los premedique. ¿En qué consiste? Se preparan drogas, ¿ya? Como ketamina o midazolam, y se administra por vía nasal. Se prepara una jeringa y se le pone 1 ml y 1 ml. O vía oral. Se les prepara en un juguito claro o un litro, o un poquito de agua, un traguito, midazolam, y que se lo tome. Pero va a demorar como unos 15 a 20 minutos en que el niño quede sedado. Y algunos cirujanos no quieren esperar ese tiempo. Entonces, por eso es que le digo, la premedicación va a depender del anestesiólogo, que tenga la paciencia de ir, premedicar al niño, ¿no? Para que el niño, cuando yo lo quite de los brazos de su madre, entre tranquilo, porque va a estar anestesiado, va a estar como borrachito, no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, que eso es lo mejor. ¿Por qué? Por lo que dice ahí abajo. Cuando el niño entra gritando, llorando, ¿ya? Se va a llenar lágrimas, mocos, y toda la vía aérea superior va a comenzar a producir mocos. Entonces, esos mocos, cuando ya esté manejando la vía aérea, pueden obstruir la laringe y causar un laringoespasmo o un broncoespasmo. Entonces, por eso, siempre lo posible a los niños hay que tratar de premedicarlos para evitar eso, para evitar complicaciones, ¿no?, hipóxicas durante la inducción de la anestesia. Inclusive, a veces cuando lloran bastante los niños, ¿no?,
y ya los intubamos y todo, uno oculta, y es un niño que no ha tenido ningún resfrío reciente, que está sano, pero ese llanto excesivo que tuvo, uno oculta los pulmoncitos y se escuchan como roncos, como mocos. Entonces, de eso también hay que cuidarnos ya para extubar, para sacar el tubo, porque también puede ser una complicación. Y eso por el llanto excesivo que hubo antes de comenzar la emergencia. Como les dije hace rato, ¿con qué podemos premedicar? Midazolam, ketamina. Y si el niño ya tiene un suero, una vía, se puede poner por vía endovenosa o midazolam, o topental, o también el mismo propofol. ¿Ya? Cualquiera de esos. Estos son ¿cómo se llama? Los motivos por los que debe premedicarse el niño. Revísenlos para ver si tal vez le pregunta alguna cosa. Uno, para disminuir el miedo al ser separados los padres. Uno, para evitar la acumulación de secreciones, para disminuir también la incidencia de reflejos vagal por el llanto excesivo. Si el niño ya está entrando sedado, adormilado, borrachito, por ende voy a usar también menos drogas, ¿no? Antes de iniciar la anestesia. Y mi inducción a la anestesia debe ser más rápida y fácil. Esto repásenlo como conocimiento general, no se los voy a preguntar. Las edades cronológicas del recién nacido hasta el adolescente. Como conocimiento general, ahora, ya en anestesiología, ¿qué partes anatómicas para nosotros es importante conocer? Uno, la cabeza. La cabeza de todo niño es más pesada en relación al cuerpo. Es por eso que los niños recién se sientan algunos a los 9 meses, algunos antes, porque no saben balancear el peso de la cabeza. Es más pesada la cabeza que el resto del cuerpo. Entonces, los niños tienen la cabeza más grande, ¿ya? Tienen el cuello más cortito, la tráquea más corta, tienen la lengua más grande. Es por eso que cuando vamos a ventilar a un niño, en el 90% de los casos tenemos la necesidad de ponerle una cánula para conseguir una oxigenación adecuada. Porque todo paciente que se duerme y tiene la lengua grande o como los gorditos, digamos, que tienen el cuello corto y también fácilmente se obstruye la vía aérea, por eso que roncan, la mayoría de los adultos roncan. Entonces, en los niños ocurre lo mismo. Los echamos para dormir en la posición del olfateo y lo primero que hace la lengua al ser tan grande es irse hacia atrás y obstruir la vía aérea. Por eso es importante poner la cánula para que el niño se mantenga correctamente oxigenado y no haga hipoxia. Doctora, ¿qué es occipucio? Y también lo de Mallampati se evalúa de la misma forma en bebés. Si el niño te va a colaborar. Si es un niño de 5 años, sí te va a colaborar. Vos le vas a decir, abra grande la boca y sí, ellos colaboran. De 4 años, no, hijo, va a cumplir 4 años, no, te abre la boca. Si el niño es capaz de colaborarte en tu indicación, porque para hablar Mallampati el paciente tiene que abrir la boca. Si el niño es capaz de colaborarte con eso, sí, se puede evaluar y anotar. Si no valorable, le pones no valorable y siempre tienes que tener todo a mano por cualquier cosa. La musculatura del cuellito es más débil, no tiene fuerza. Es por eso que cuando vamos a intubar o vamos a hacer cualquier manipulación o vamos a posicionar al paciente, por ejemplo, si van a operar el tórax y tengo que poner un debullo lateral, tengo que tener mucho cuidado con el cuello, ¿ya? Que no se lesione nada en el cuello. Manejar juntamente con una mano la cabeza y con la otra aquí atrás, para que todo se mueva con el bloque, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está lo de la lengua que les decía. Otra cosa, la falta de dientes en los niños pequeños, igual es muy la lengua grande y la falta de dientes hace que la vía aérea del niño sea difícil de manejar, que no se puede ventilar. Es por eso que sí o sí hay que ponerle la cánula de mano. Sí, no, es al revés.
Michelin. ¿Saben qué es Michelin? No, el de la llanta, que tenía ahí un muñeco que mandó la llanta, todo lleno de rollo acá. Peor si son niños Michelines que vos entre los 3 4 meses que son gordos y así rolludos, cuesta más manejar. Es más difícil. Ahora, y es lo que me van a... Yo lo derivo. ¿Qué? Yo lo derivo. Yo lo derivo. Entonces, por eso es que inmediatamente vemos que no estamos ventilando, hay que colocar la cánula. Ahora, ¿se acuerdan que en la práctica de intubación yo les dije que debajo de una tipo lengua estaban las cuerdas vocales? Ajá. Era como una lengüita, ¿no? Sí. Ese se llama epiglotis. Ujú. En los niños este epiglotis más grande, más largo, por lo cual también hace más difícil la intubación. ¿Ya? Entonces, son más difíciles de ventilar, son más difíciles en algunos casos de intubar. Por eso es que yo creo que la anestesia pediátrica se hizo una subespecialidad, porque hay cosas que hay que... Entonces hay que tener mucho cuidado. La parte respiratoria. ¿Ya? Aquí dice que la superficie corporal de los niños es más, no es respiratorio. Creo que se me pasó. No, se me pasó. Pero hablando de la superficie corporal, como es más grande en comparación a un adulto, por ende va a perder más temperatura. O más rápidamente va a perder la temperatura corporal. Entonces, por eso es que cuando vamos a hacer cirugías de pacientes pediátricos, siempre debajo, encima de la mesa quirúrgica se pone una manta térmica a una temperatura ambiente de unos 36, o sea, la temperatura corporal, 36,6, 36,8. ¿Para qué? Al momento de prender el aire acondicionado, que siempre se tiene que prender en quirófano, porque bacterias, si usted le da una temperatura de arriba de 30, las bacterias proliferan. Entonces, el quirófano debe mantenerse frío. Entonces, pero para que el paciente no se enfríe, es que se coloca la manta térmica, para que le ayude a mantener la temperatura corporal normal. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en los niños. Por eso cuando vayan, creo que a veces no podemos entrar a los pacientes de niños porque el cirujano es muy especial. Sí, los pediatras son muy especiales con los Entonces, niños. por eso es que a veces no los he dejado ahí, pero siempre en los... ¿Ah? Pero es especial. Entonces no deja que esté mucha gente ahí, entonces, pero siempre en ese quirófano, que es uno nomás que tenemos pediátrico, siempre ponen una mantita térmica, ¿ya? Para mantener el 4. A veces entran en el 1 también, pero otra cirugía, neuro. Ahora, ¿por qué les digo que los niños, al igual que los pacientes obesos, tienen una capacidad pulmonar residual disminuida? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo ventilo y comienzo a ver que no expande bien el tórax, y no le pongo la cánula de mayo porque simplemente me da flojera, porque ya lo voy a intubar en 30 segundos y ¿para qué? A veces en esos 30 segundos que yo no oxigeno bien, el paciente comienza a desaturar. Pi, 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 pi. Entonces ya obligatoriamente ahora sí ya le voy a poner la cánula, porque hasta que lo intube va a desaturar más, entonces le pongo la cánula. ¿Y qué quiere decir? Que está reducida su capacidad pulmonar residual, que me va a costar que suba la saturación. Voy a estar ventilando. Y va a demorar 1 a 2 minutos en mejorar la oxigenación y la saturación. Distinto a un paciente adulto que usted le pone su cánula, lo ventila, inmediatamente mejora la saturación. Los gorditos, los niños, no. Es por eso que inmediatamente uno ve, no está expandiendo bien el tórax, cánula de mayo. No sigue sin expandir, quiere decir entonces que está jugando el oxígeno por mi masa. Entonces le pido a alguien que le ventile con la bolsa y yo agarro con mis 2 manos la máscara, sellándolo completamente para que no haya fuga y pueda conseguir una correcta ventilación.
La presión arterial, que no se la voy a preguntar, pero como conocimiento general lo leen, lo revisan. Ahora, a diferencia de lo que se cree, que también ustedes me decían que era más fácil de intubar y todo, ¿no? También al momento de hacer la inducción de la anestesia, cuando hablamos de que vamos a usar Seborane, vamos a necesitar mayor concentración de Seborane para que ese niño se duerma, a diferencia de un adulto. ¿Por qué? Porque está aumentado el gasto cardíaco. Por lo tanto, tienen mayor metabolismo y yo voy a necesitar más concentración de Seborane para que ese niño se duerma, a diferencia de un paciente adulto. ¿Ya? Y con eso acabamos. Paciente, es un tema corto. Yo ahorita les voy a repartir sus temas, chicos, y se los voy a enviar, y dependiendo de la cantidad, tal vez la próxima semana comience el grupo 1. 1, 2 y 3.